Hola a todos los que nos están siguiendo. Bienvenidos a la Semana de la Eficiencia Energética de Americ. En esta serie de presentaciones, la Americ y la CONUE han preparado. Me presento, mi nombre es Juan Ignacio Navarrete Barbosa. Yo soy director de políticas y programas de la CONUE. Y bueno, el día de hoy les traemos una presentación como parte de estas conferencias virtuales que se han organizado para todos ustedes, que hemos titulado Indicadores de Eficiencia Energética en México, un enfoque para los sectores productivos. Entonces, sin más preámbulo, vamos a seguir adelante con el material que hemos preparado para ustedes en este día. Comenzaremos hablando un poco del contexto y de un conjunto de definiciones que dan origen a este tema de los indicadores de eficiencia energética. Tomaremos como punto inicial estas pequeñas reflexiones. Cuando hablamos de la eficiencia energética, siempre nos referimos a alcanzar un nivel de consumo óptimo de la energía para proveer algún servicio energético o obtener un satisfactor determinado. Esta definición puede alcanzar tres variantes. Siempre hemos manejado que, bueno, que alcanzamos la eficiencia energética cuando usamos menos energía para el mismo servicio que requeríamos, o la misma cantidad de energía, pero incrementamos la cantidad de servicios energéticos obtenidos, o que tengamos un menor uso de la energía a partir de un hecho, de un acontecimiento que realizamos y obtenemos más servicios energéticos. Forzosamente, la eficiencia energética conlleva una reducción del consumo de la energía, con lo cual conocemos como ahorro de energía, y este se realiza a partir de que implementamos una medida o una acción de eficiencia energética. Estas medidas o acciones de eficiencia energética que se encuentran definidas como tales en algunos protocolos de medición de acciones de eficiencia energética reconocidos internacionalmente, ocurren de dos formas: a través de un cambio tecnológico. Esto normalmente está relacionado con el empleo de una mejor tecnología, con un mejor índice de desempeño energético, o a partir de la adopción de una buena práctica o una mejor gestión de comportamientos. El planteamiento es el siguiente: el ahorro de energía como tal, pues no se puede medir de forma directa, ya que representa la ausencia del consumo de energía. Y la única forma es estimándolo a partir de dos puntos en el tiempo, a partir de antes y después de que se ha implementado una acción o medida de eficiencia energética. En la presentación pueden observar la ecuación general que los protocolos de medición de medidas de eficiencia energética reconocen a nivel internacional, y la gráfica lo ilustra, cómo venimos teniendo un patrón de consumo en el tiempo. Se hace en un momento determinado una acción de eficiencia energética, y a partir de ese punto en el tiempo se tiene que reflejar una disminución en el consumo de energía. El diferencial, si se reprodujera como tal el mismo patrón de consumo, pues sería lo que conoceríamos como ahorro de energía, y esos diferenciales nos podrían para servir, para determinar, digamos, la cantidad de energía, la cantidad monetaria que nos estamos ahorrando a partir de una medida, o las emisiones evitables. Ahora, la pregunta es, si no se puede medir, ¿cómo podríamos estimar esto? Es ahí donde surge el concepto de los indicadores de eficiencia energética. Los indicadores de eficiencia energética son conocidas como intensidades que se presentan o que normalmente suelen relacionar un conjunto de variables entre el consumo de energía y un nivel de actividad. Como ven la ecuación en la pantalla, una manera muy sencilla de expresarlo de cualquier indicador se formula a partir de relacionar el consumo de energía con un nivel de actividad o un nivel de un tipo de servicio energético. ¿Para qué nos sirven estos indicadores de eficiencia energética? Bueno, suelen ayudarnos a entender la tendencia respecto a un consumo histórico de energía, y esto nos sirve para determinar si estamos teniendo una mejor implementación de las medidas de eficiencia energética a partir de un conjunto de acciones. Nos pueden servir también para señalar dónde y cómo se está consumiendo la energía,
nos permiten hacer comparaciones entre tecnologías en cuanto a también podríamos comparar procesos, instalaciones completas, el desempeño energético de un país, de una región, bajo un conjunto de índices que normalmente son conocidos como índices de desempeño energético. Por otro lado, también nos sirven para mostrarnos dónde están los potenciales de ahorro de energía a partir de hacer ciertas estimaciones y de configurar este conjunto de indicadores, y esto nos permite determinar un potencial de ahorro de energía en un uso específico. Al mismo tiempo, también nos pueden servir para hacer una modelación de impactos hacia el futuro en cómo va a impactar el consumo de energía una medida de eficiencia energética una vez que ya sea implementada. Ahora, dentro de este planteamiento, la relevancia de los indicadores de eficiencia energética tiene que ver cómo, digamos, si bien los protocolos pueden servir para determinar estos impactos o estimar estos ahorros en un proyecto muy determinado o a la implementación de una tecnología, ¿cómo lo haríamos en un país donde existen múltiples cantidades de tecnologías satisfaciendo nuestras necesidades de manera distinta, en distintos sectores, con distintos niveles de actividad? ¿Cómo podemos generar esto? Bueno, es ahí donde intervienen este conjunto de indicadores y en esta presentación es lo que vamos a ocuparnos, ¿no? Parte de estos indicadores de eficiencia energética tiene que ver con la información que tengamos para crearlos o configurarlos. Y ese nivel de información nos va a permitir distintos niveles de análisis de la eficiencia energética. Vale la pena mencionar que estos indicadores pueden ser de tres tipos. Pueden ser coeficientes económicos, pueden ser coeficientes técnico-económicos o simplemente indicadores de difusión. Cada uno tiene distintos objetivos, como pueden observar. Ahora, cada uno de ellos los vamos a lograr dependiendo de la información disponible. Esta pirámide que normalmente se maneja en la literatura especializada de indicadores, lo que nos indica es que podemos tener a un nivel muy agregado, con poca información, se puede generar un indicador de eficiencia energética. El tradicional indicador de eficiencia energética en el que cada país evalúa tradicionalmente su desempeño en cuanto a sus políticas nacionales es la intensidad energética. Esta intensidad energética lo que hace es relacionar, como veíamos en la fórmula, el consumo nacional de ese país y la producción de bienes y servicios en términos económicos, como podría ser el PIB. Y si bien estas dos variables podrían estar sujetas a distintos fenómenos exógenos a la eficiencia energética, pues ha sido internacionalmente, digamos, reconocido como el proxy para determinar cómo se desempeña un país. Pero podemos ir haciendo este tipo de intensidades, este tipo de indicadores, dependiendo de cómo vamos generando o disponemos de estadísticas. Por ejemplo, podríamos hacer intensidades a nivel sectorial, es decir, una intensidad de cómo viene desempeñándose el sector residencial, el sector industrial, el transporte, la industria, el comercio, la agricultura. O también podríamos hacerlo de otra forma. Ahí, por ejemplo, en este nivel, que normalmente le conocen como indicadores de eficiencia energética segundo nivel, pues seguimos utilizando todavía un coeficiente de tipo económico. Pero también podemos transitar a otros más sofisticados que podrían ser los técnicos económicos. Es decir, cuando estamos ya relacionando el consumo de energía con un nivel de producción, por ejemplo, como las podrían ser cuánta energía requiere la industria del acero para producir una tonelada de acero, o de cemento, o de azúcar, o para producir el número de automóviles que una industria, que la industria automotriz está obteniendo. Así, o sea, si vamos escalando estos niveles, pero claro, la pirámide se va haciendo más ancha porque cada vez se requieren más datos que nos permitan hacer estos indicadores o formularlos según la disposición de información con la que contemos. Ahora, cuando llegamos al máximo, podemos llegar a evaluar una tecnología en una instalación determinada. Ahora, ¿qué también nos dice esta pirámide? El efecto, digamos,
puro de la eficiencia energética al compararlo en un punto del tiempo contra otro, lo que nos ayuda es a determinar que dependiendo de qué nivel de esta pirámide nos encontremos, pues puede ser más puro la intervención que tiene la eficiencia energética, porque en la parte alta de la pirámide, esos indicadores están sujetos a algún tipo de variación. Por ejemplo, hablábamos hace rato de la intensidad energética de un país. ¿Qué pasa en un país cuando hay crisis? Bueno, hay una alteración en un ciclo económico que realmente pues el PIB se vería afectado y el consumo de energía no reflejaría no sería, digamos, una disminución de esa intensidad porque existiera una alteración en la economía, pues no tiene que ver con los efectos pues, más puros de la eficiencia energética. No sería lo mismo determinar el consumo de energía de un motor que da un servicio energético determinado, donde ya es más técnico, digamos, el valor o el aporte que ese indicador nos está dando. Sin embargo, eso no resta la utilidad a los otros indicadores de esta pirámide, y lo cual pues nos sirven para distintos objetivos, cada uno de estos indicadores. Esto también nos dice que estos indicadores pues los vamos a formular dependiendo, sí bien, dependiendo de la información que disponemos y de lo que vamos a evaluar, pero también con objetivos más definidos. Eh, bueno, quisiéramos aprovechar para platicarles un poco también de este Informe Nacional de Monitoreo de Eficiencia Energética. Este es un documento que realizamos en CONUE hace no mucho como parte de un proyecto que hicimos con la CEPAL, y es un informe prácticamente de alrededor de 200 páginas que tiene un análisis muy completo en términos de indicadores de eficiencia energética en distintos sectores. Este documento, pues ustedes están viendo el contenido en la pantalla, eh, es muy amplio porque comienza hablando inclusive de los antecedentes de las políticas de eficiencia energética que han ocurrido en 30 años en México, nos explica un poco la estructura de nuestro balance nacional de energía en términos del consumo final y en términos del consumo del sector energético, y a partir de ahí empezamos a hacer por capítulos una escalada de estos indicadores según la información a la que pudimos acceder durante este proyecto, y que de eso vamos a hacer alguna reflexión este día. Tenemos un capítulo determinado para ver los indicadores sectoriales a nivel nacional. Después entramos al sector energía para ver cómo está en términos de indicadores de eficiencia energética, tanto el subsector petrolero como el subsector de la electricidad. Después vamos ya al consumo final y entonces vamos explorando el sector industrial con todas las ramas que pudimos obtener información, el sector transporte, el residencial, comercio, agropecuario, y terminamos con un conjunto de indicadores que pudimos desarrollar de lo que le llamamos el nexo agua-energía. Esto es la cantidad, son indicadores que nos muestran la cantidad de energía que necesita para realizar los servicios de agua en el país y viceversa. Pudimos articular algunos indicadores de cómo el agua le provee energía también a los servicios energéticos del país. ¿Qué tiene este documento? Bueno, fue realizado con el apoyo de expertos franceses, un apoyo técnico en donde fueron compartidas técnicas y metodologías de referencia internacional, es decir, las técnicas metodológicas bajo las cuales creamos estos indicadores con información para México siguen la regla internacional y son comparables con las de otros países. Es decir, los indicadores formulados y presentados se realizan y se estructuran con las mismas variables, con la misma calidad de información que tiene, digamos, cualquier país, Francia, Argentina, Brasil, en el mundo. Son estandarizadas. El propósito también de este informe, creemos, es explicar más allá del tradicional indicador de la intensidad energética. Muchas veces todas las economías por disposición y más bien por disponibilidad de datos, lo que hacen es evaluar sus políticas de eficiencia energética con la tendencia histórica de la intensidad energética. Pero como ya lo veíamos al principio, puede parecer muy limitada la apreciación de ese efecto, y ahorita vamos a retomar un poco para el caso mexicano, por qué es importante
no nada más tomar a la intensidad energética como la referencia para ver si se han obtenido resultados o no en términos de acciones de eficiencia energética. Esto, como ya lo vieron, pues es un barrido en distintos sectores de la cadena productiva de la energía, donde se consume, pues bueno, se van creando indicadores. También creo que el valor que tiene este documento es haber rescatado la parte institucional, la historia de los programas, de las políticas que se han mantenido desde la década de los 80 a la fecha vigentes y que se han presentado algunos resultados, los cuales se reflejan a través de estos indicadores de eficiencia energética. Como decía, pues bueno, hay indicadores que formulamos desde la parte de explotación de la propia energía o hasta el consumo final. Y bueno, esto nos sirvió para proponer nuevos ejercicios estadísticos y damos algunas conclusiones y recomendaciones para fortalecer las estadísticas nacionales. Hablarles un poco del proyecto. Este es un proyecto, como ya refería, que se conoció a nivel Latinoamérica como el proyecto VIE, que es el acrónimo de la base de indicadores de eficiencia energética. A este proyecto la CONUE se sumó en 2013. La CEPAL había iniciado en 2011 en los países del Mercosur y se trataba de hacer una herramienta que permitiera comparar a través de indicadores de eficiencia energética las políticas aplicadas en cada país y en cada sector de los 19 participantes. A la fecha han participado más o menos esa cantidad, de 19 países en toda la región Latinoamérica, de Latinoamérica, y bueno, en México pues ha estado participando. Eso generó otras sinergias para otros trabajos estadísticos en donde CONUE ha estado participando. Esto nos sirvió para hacer un acercamiento técnico entre la CONUE y la DEME, que es, digamos, nuestra contraparte en Francia, y nos ha apoyado mucho en este intercambio de metodologías. Pero bueno, ¿cuál era el reto de este proyecto? Desarrollar un proyecto de indicadores de eficiencia energética siempre va a tener como reto la colección, el análisis y el procesamiento de datos. Sobre todo porque ya no estamos hablando del consumo final, ya no estamos hablando de cuánta electricidad para el sector residencial. Lo que queremos hablar es de cuánta energía se utiliza para el aire acondicionado, o ya no queremos saber la cantidad de gas que se utiliza en el sector servicios, sino queremos saber el tema de calentamiento de agua, o queremos hablar de intensidades de la industria del acero, de la industria química, de alimentos, de papel, o en el transporte. Ya no queremos hablar de ventas de gasolina, sino queremos hablar de cuánta energía necesita un vehículo ligero para transportarse de acuerdo a las condiciones de México. Entonces, el reto en el procesamiento siempre va a ser crear un coeficiente técnico o técnico-económico que refleje el desempeño histórico que México ha tenido a través de distintas tecnologías en estos sectores de consumo final. Como parte de los resultados del proceso de colección de datos del proyecto VIE, donde estuvo participando CONUE como punto focal, pues bueno, les podemos decir que llevamos 6 años en un proceso de colección de datos en en realidad son 6 sectores, pero bueno, en 7 divisiones, desde colectando datos a nivel macroeconómico, datos del sector energía, del sector industrial, transporte, industria, comercio y servicios, del sector agropecuario, y que las fuentes de información a las que CONUE iba accediendo o iba haciendo algún convenio de colaboración o conseguía información, pues son fuentes de información que más o menos son 35 en total, son fuentes de información oficiales, como digamos las buenas prácticas lo señala. Esto nos llevó a un procesamiento de más o menos 7,000 series de datos y estadísticas. Tratamos de colectar la mayor parte de estos datos o de estas 7,000 series a partir de 1990. No se logró en todos los casos. Y bueno, pues ustedes están viendo en pantalla en estos momentos
todas las instituciones a las cuales recurrimos para pedir información, que es muy distinta de acuerdo a cada sector y de acuerdo a cada indicador que se buscaba formular. Este fue un trabajo bastante arduo, pero que bueno, hoy en día seguimos en un ciclo anual tratando de reproducir, porque bueno, hemos tenido buenas sinergias a partir de conocer estos datos. ¿Qué otro resultado nos dio este proyecto? Bueno, el proyecto VIE pues, arrojó más o menos unos 150 indicadores de eficiencia energética en todos estos sectores que ya veíamos, con distintos niveles de desagregación. Nos permitió, con el apoyo de la cooperación francesa, desarrollar una herramienta en línea que está dispuesta a todo el público, que se llama el VIE, versión México, que ustedes pueden acceder dentro de la página de la CONUE, desde la página principal. Si ustedes van a sitios de interés y reconocen este logo, pues los va a llevar a un sistema, es un sistema de indicadores de eficiencia energética donde están pues los datos que hemos estado colectando todas estas instituciones. Produjimos este reporte nacional que ya mencionaba al inicio, y bueno, México se convirtió así en el noveno país de América Latina en presentar el informe a la CEPAL para hacer estas comparaciones regionales. Bien, vamos a platicar a partir de este momento de estos indicadores de eficiencia. Un poco, cuando se desarrolló el proyecto, pudimos trabajar, como ya veníamos trabajando esta serie de datos históricas, todavía conservábamos alguna base económica de 2008, todavía no estaba la transición a la base económica de 2013 que ocupa el INEGI, y la estadística, la mejor estadística que disponíamos en ese momento era la de hasta 2015. Entonces, algunas de las gráficas las van a observar en ese alcance, porque estoy presentando las gráficas de este informe. Sin embargo, las tendencias y los criterios que se mencionan son exactamente los mismos. Si ustedes quisieran ver la serie al 2018, pues bueno, las van a encontrar en este sistema que mencioné en las diapositivas anteriores, en el BIE, de la página de la CONUE. Pero bueno, vamos a hablar un poco. Decíamos hace rato, ¿por qué no es suficiente interpretar lo que ocurre en términos de intensidad energética para el caso de México? Bueno, lo primero que encontramos es esta tendencia que ustedes ven en pantalla. Tenemos una gráfica donde está el PIB nacional, cómo se ha comportado desde 93 a 2015 y cómo ha sido la evolución de la intensidad energética primaria, que sería, como bien mencionábamos hace rato, dividir el consumo nacional de energía entre el PIB. ¿Esto qué interpretación tiene? Esto es una interpretación meramente económica, en el sentido de que lo que refleja es que una economía necesita, si disminuyera este indicador, una economía estaría ocupando menos energía para producir el mismo peso que, digamos, es productivo dentro de sus actividades a nivel nacional. Pero como pueden observar, la tendencia a la intensidad de México ha sido bastante irregular, y eso obedece a una serie de factores que ahorita vamos a explicar. Pero lo que sí queremos dejar en claro es que no era el mejor indicador, como ocurre en otros países, para reflejar las acciones de eficiencia energética. Como se dan cuenta, hay años que vienen a la baja, hay picos y luego vienen otras caídas. ¿Qué explicación tiene ese comportamiento? Bueno, a través de este análisis encontramos que hay dos conjuntos de factores que pueden incidir directamente, ya sea en el incremento o la disminución de esta intensidad energética. Por ejemplo, ¿qué puede generar esos picos? Un crecimiento irregular de la economía. Años en donde la economía tiene una crisis o una recesión, se generan picos. ¿Qué otra cosa? Bueno, cuando la parte de la matriz de generación eléctrica ocupa combustibles cuyas tecnologías suelen ser de baja eficiencia de transformación térmica, como podría ser aquellas tecnologías a base de carbono o de combustible, en esos años también se generan esos picos. Claro, esto puede obedecer a que en el pasado los criterios que se venían siguiendo, pues podrían ser los precios de los combustibles, ¿no? Es decir, años donde el combustible o el carbón hacían mucha diferencia contra el gas, pues y se optaba por esos energéticos en el despacho de generación,
pues incrementaban estos picos generando una ineficiencia. El aumento del uso del gas natural hacia la inyección de los campos maduros, como fue ocurriendo, sobre todo en aquellos campos que fueron declinando, también fue generando un efecto que hacía que esta intensidad se incrementara. Las pérdidas de distribución y transmisión, años con grandes pérdidas también generan estas ineficiencias y se reflejan a nivel nacional en este indicador de todo el país. Ahora, ¿qué otras cosas han incidido a la baja para que la intensidad energética de México disminuya? Como decíamos hace rato, no todo puede ser un efecto directo de la eficiencia energética. Por ejemplo, puede ser la tercerización de la economía. No, digamos, hoy la estructura de nuestra economía es distinta a la de los 90. A lo mejor el sector secundario o de las manufacturas tenía más peso dentro del PIB en la época de los 90 que ahora. Ahora es una economía más tercerizada y entonces las actividades del sector terciario requieren menos cantidad de energía que la del sector secundario y eso se refleja en esas caídas. Cambios estructurales, no es tampoco la misma industria a partir de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio, se reconfiguraron varios subsectores de la industria, algunos desaparecieron, otros mermaron y otros continuaron o se hicieron más eficientes. Entonces, ese cambio estructural dentro del propio sector industrial de México también generó cambios de comportamientos en el uso de la energía y por ende en esta intensidad. La sustitución de combustibles también generan esos efectos a la baja. Evidentemente, los programas de ahorro de energía o de eficiencia energética, como pueden ser las normas oficiales mexicanas u otros programas de sustitución de tecnología, generan estos efectos positivos a la baja. También la entrada en el sector eléctrico de una mayor penetración del ciclo combinado, pues fue ayudando a que este efecto se hiciera. Y un punto muy interesante es qué pasa cuando el sector transformación deja de hacer ciertas actividades y entonces estas son sustituidas por importación de energéticos, como ha ocurrido en México paulatinamente con las gasolinas y el gas natural, que cada vez se importan más. Bueno, eso genera que, digamos, de alguna forma la intensidad sea reducida, ¿no? Y bueno, esto ha generado en que en el momento que realizábamos este estudio empezamos a notar que había ciertos patrones de desacoplamiento del crecimiento económico versus el consumo nacional de energía. Esto a partir de cada uno de estas variables y pues ver cómo crecía su tasa acumulada anual. Bien, ahora, una vez que haces un análisis del indicador más primario, lo que sigue es ir hacia abajo de la pirámide. Y ahí lo que encontramos, en esta gráfica que ustedes están viendo tres intensidades, que esto es la intensidad de hasta arriba, que representa la intensidad energética primaria del país, ya la veíamos hace rato en una gráfica, digamos, parte del consumo nacional de energía. Pero ese consumo nacional de energía tiene dos subconjuntos que dan origen. Digamos, la demanda de energía a partir del propio sector de energía, es decir, la energía que consumen las refinerías, las centrales eléctricas de generación, las plantas de gas, las plantas de carbón, o la parte de consumo final, donde se encuentran otro tipo de sectores, como puede ser la industria, el transporte, el sector residencial, los comercios y servicios, el sector agropecuario, entre otros, ¿no? Bueno, entonces, digamos, si divides cada uno de estos segmentos y generas una nueva intensidad energética, digamos, en donde todo el tiempo la unidad monetaria es en términos constantes para que sea comparable a lo largo del tiempo, encontramos estas dos líneas que ven hacia abajo de la intensidad energética primaria. Primero tenemos la parte del consumo final, la cual representa, aunque ligera, un decremento a lo largo de los años, desde los 90, más o menos ha disminuido en 20 años a 1%, y por el otro una que tiene altibajos,
como en color verde, que digamos, esa es la intensidad del sector energía, del conjunto de instalaciones del sector energético, tanto el sector eléctrico como el sector hidrocarburos, y entonces nos damos cuenta que la intensidad nacional depende mucho más, tiene un peso muy específico del sector energía, ¿no? Esto se debe a que prácticamente la mitad de la energía que se consume para producir energía secundaria dentro del país. Entonces, más o menos es como se va analizando. Este sector no ha tenido una disminución, comparado con el de consumo final, el sector de energía apenas ha disminuido a 0.2% por año, más o menos. Ahora, vamos a la parte donde, digamos, mayormente se han aplicado las políticas de eficiencia energética, que es en el segmento, no tanto del sector de energía como parte de producción de energía secundaria, sino en la parte del consumo de energía final. Esta gráfica lo que compara es cómo se comportó la intensidad, digamos, energética de cada sector de consumo final a lo largo de los años. Y entonces lo que encontramos es que el sector residencial presenta una disminución de 45%. Seguido de este sector viene en segundo lugar el sector industrial, 15%, el sector comercial y servicios también ha disminuido, y hay otros que vienen menos, como el transporte, y por el contrario otros como el sector agropecuario, en donde pues por el contrario se ha presentado un incremento de su intensidad energética. Ahora, cada uno de estos sectores tiene una relación más específica, por decirlo. El sector industrial lo que trata su intensidad en términos económicos, lo que relaciona es el consumo de solo el sector industrial dividido entre el PIB únicamente del sector industrial. En el caso de servicios es lo mismo, la energía del sector servicios entre el PIB del sector terciario. El transporte se hace con respecto al PIB nacional, toda vez que la interpretación de este indicador, pues bueno, el espíritu es reflejar que el transporte está en todas las actividades de movilidad de personas y de bienes y servicios de toda la economía nacional. Entonces, el proxy, la fórmula de cálculo, pues implica el PIB nacional. En el agropecuario es el PIB del sector primario contra el consumo de energía de este sector. Y en el caso del sector residencial es una variable económica que se conoce como consumo privado, que es decir, lo que refleja es el dinero que disponen las familias para el consumo de bienes y servicios. Y se compara o se obtiene a partir también de esta variable contra el consumo del sector residencial. Bien, algunas notas de los resultados de este reporte. Bueno, encontramos que prácticamente aquellos sectores del consumo final en donde presentan un mayor progreso de la eficiencia están vinculados pues a que ha habido una mayor penetración en el uso de la energía eléctrica, y eso hace que la intensidad del sector eléctrico vaya en aumento al paso de estos años. Y también, pues bueno, por el contrario, aquellos sectores cuyos energéticos, tecnologías, pues están más vinculadas a combustibles o más bien a requerimientos de energía térmica, pues bueno, son los que menos presentan avance dentro de este análisis. Aquí vemos que algunas de las explicaciones de por qué la intensidad del sector eléctrico en el consumo final viene en aumento, pues bueno, esto es resultado evidentemente de los niveles mayores de electrificación de la población, de que la población también en los sectores de consumo tienen más equipamiento de electrodomésticos, de que en el sector industrial ha habido más automatización de los procesos que utilizan más energía eléctrica, el crecimiento de industrias menos intensivas está más vinculado a
a consumos térmicos y mayor uso de energía eléctrica. Y bueno, y evidentemente, pues a que el sector terciario sus fuentes energéticas están más vinculadas al consumo de electricidad que a la parte térmica. Bien, vamos a ser un poco más específicos todavía en este Zoom, bajando esa pirámide que referíamos. Una de las cosas es que nos llamó la atención por qué el sector residencial tenía esta mayor caída en su intensidad energética, lo cual era positivo para nosotros. Y bueno, ahí lo que encontrábamos era que pues ha sido primero que nada uno de los sectores donde más se ha enfocado la política pública nacional de eficiencia energética. Recordemos que los programas de las normas oficiales mexicanas que promueven la eficiencia energética equipos y sistemas consumidores de energía que están disponibles en este sector ya vienen desde 1995, se vienen institucionalizando, se actualizan constantemente. De esta fecha a día de hoy, pues bueno, también ha habido programas de sustitución que han sido encabezados por la CENER, por el FIDE, para sustituir algunas tecnologías que hacen más eficiente el consumo de la energía de los hogares. Y entonces encontramos que quisimos contrastar digamos, indicadores que nos permitieran ver el efecto más puro de estas políticas en México. Y bueno, encontramos que la intensidad energética, como ya decía, ha disminuido 45.9% en el sector residencial. ¿Y qué pasaría si viéramos el consumo de energía del sector residencial dividido entre la población de cada uno de estos años? Bueno, encontraremos también una disminución, es decir, que ha habido en términos per cápita una disminución de 16% a lo largo de estos 20 años, y aún así todavía podemos llegar a otros niveles de la pirámide más abajo como fuimos avanzando, ¿no? Decía, encontrábamos mucho el impacto positivo que han tenido las normas de eficiencia energética que ha venido desarrollando por uno de estos años. Sobre todo porque se han enfocado, o sea, más o menos de todas las normas que tenemos, un poquito más del 50% están regulando alguna tecnología que hoy se usa en las casas y en los hogares mexicanos, ¿no? Desde 1995. Este esquema que presento en pantalla más o menos presenta cómo vinieron evolucionando las normas en términos tanto de la primera regulación como sus actualizaciones, de refrigeradores, de bombas de agua, de aires acondicionados, de calentadores de agua, lavadoras, de las lámparas fluorescentes compactas, de los LEDs, en fin, están en pantalla. Esto en términos estimados, asociando estas tecnologías, asociando la disponibilidad de estos equipos que nos ha hecho saber el INEGI al paso de los años en sus encuestas recurrentes, pues, y asociando un patrón promedio de uso de las mismas y las ventas, evidentemente, tanto del lado eléctrico como del consumo de gas natural y del gas LP, pues se estima que del total de la energía que este sector residencial, prácticamente el 86% del consumo de energía que hoy se da en México en el sector residencial ya ocupa una tecnología de algún equipo donde la CONUE ya tiene una regulación, que ya tiene una o varias generaciones de actualización. Entonces, esto tiene un impacto muy positivo en términos del consumo de energía para la población, porque como veíamos en la gráfica anterior, ¿qué significa que tú tengas este ahorro de energía? Significa que cada vez, en la medida que te haces más eficiente, digamos, las familias disponen de ese recurso de sus ingresos que ya no van a ir directos a la factura energética, sino que va directo a otro tipo de satisfactores del hogar. Ahora, ¿cómo vamos contrastando que esto es cierto? Bueno, pues hay datos que vienen de distintas fuentes oficiales que se han colectado al paso de los años,
Y dentro del informe lo que nos dimos a la tarea fue analizar, por ejemplo, cómo estaba un indicador que se conoce como tasa de saturación. ¿Qué es la tasa de saturación en hogares? Bueno, esto lo que trata de reflejar es el nivel de equipamiento de una tecnología dentro del hogar. Por ejemplo, si nosotros vamos a coleccionar toda la memoria histórica de la encuesta nacional de ingresos y hogares del INEGI, nos vamos a dar cuenta que que digamos, en esta gráfica que yo muestro, en 1996, el, el, la, la tasa de saturación de televisores en México, por decir una de las tecnologías que estamos mostrando, era de 87.6. Para 2015 era 95.9, casi 96. ¿Qué significa este índice? Significa que de cada 100 casas que tenían que había en el país con disposición de servicio eléctrico, prácticamente el 87 ya contaban con al menos un televisor. Y entonces, hacia 20 años después, hacia 2015, prácticamente el 96 ya tenían al menos un televisor. Es decir, este indicador lo que te está diciendo es que al paso de los años las casas y los hogares mexicanos eh, se van equipando más, ¿no? Es distinto de otro tipo de indicador que ahorita vamos a ver, pero bueno, digamos, muchos de estos que estamos mostrando aquí, hoy en día, como ya veían en la gráfica anterior, se encuentran bajo una regulación de la CONUE, en una norma oficial mexicana de eficiencia energética. Ahí están equipos de iluminación, están refrigeradores, aires acondicionados, lavadoras, calentadores de gas, estufas, por decir algunos. Otros lo están de manera indirecta a través de, por ejemplo, la norma de energía en espera, como ocurre en el caso de los televisores, de los microondas, ¿no? En particular. Pero bueno, la idea es reflejar que aquí, como México en sus hogares, creció el número de hogares que tenían la disposición de estos equipos para sus satisfactores en cada uno de ellos, y que eso tendería a incrementar el consumo de energía si no se hicieran medidas de acciones de eficiencia energética. Bajo ese contexto, bajo los supuestos del total del consumo de energía, tanto térmica como eléctrica de estos equipos, fue que nosotros dentro del reporte pudimos generar un balance de usos finales, es decir, cuáles son los usos que más está demandando la población en sus casas, de acuerdo a esta disposición de tecnologías, de acuerdo a las ventas, de acuerdo a las edades de los equipos, de acuerdo inclusive a datos que accedimos a nivel estatal, tanto de consumo de leña, como consumo de gas natural, como de gas LP, como de electricidad, y correlacionando patrones de uso que hemos venido estudiando, que teníamos la documentación, y entonces nos quedaría esta distribución de los usos finales de la energía, ¿no? Entonces, digamos, el ir coleccionando todos estos datos nos sirvió para conocer cómo estaba la penetración de tecnologías eficientes, cuáles eran los equipos promedio por hogar, cuáles eran estas tasas de saturación que mencionaba, cuál, inclusive, correlacionando otro tipo de encuestas del propio INEGI con Infonavit, como fue en su momento la ENVI, pudimos relacionar algunos de estos indicadores en términos de la superficie habitada. Obvio, teníamos un catálogo de características que los propios fabricantes y comercializadores le dan a la CONUE de las características técnicas de estos equipos, y entonces era muy fácil ir haciendo esta correlación de datos. Otra del valor que tuvo esto fue, a partir de preguntas que hace el propio INEGI, encontrar una antigüedad más o menos del parque instalado. Bien, y entonces, por ejemplo, a partir de información que tenía el INEGI, con información que obtuvimos del FIDE y de la CENER, de los programas que hubo de sustitución de luminarias, por ejemplo, pudimos llegar a este tipo de gráficas, ¿no? Y este tipo de gráficas lo que nos dice es que, en este caso, es un indicador me puede servir para saber cuánto me falta para llegar al total de las tecnologías eficientes, ¿no? Por ejemplo, lo que ya observábamos era que al corte de 2015, pues prácticamente el 80% de los puntos de luz en los hogares, pues bueno, ya tenían una tecnología OLED o una tecnología fluorescente compacta, que eran, digamos, las más eficientes, y todavía había en tecnologías halógenas
un 20% que, pues, bueno, que eran menos eficientes y que podrían ser susceptibles de algún recambio, ¿no? Estos indicadores, por ejemplo, no sé, en el estudio pudimos obtener este tipo de gráficas donde correlacionábamos dos variantes. Uno, por un lado, es el porcentaje de penetración en los hogares, por ejemplo, en este caso de refrigerador. Es decir, los hogares mexicanos para 2015 tenían 87% de los hogares tenían ya un refrigerador. En los 90 pues, prácticamente era 60%, pero también podíamos saber el equipo promedio por hogar. Por ejemplo, un refrigerador en 1992, las estadísticas oficiales nos dicen que había 1.02 refrigeradores promedio por hogar que tenían este equipo, y que bueno, esta tendencia fue a la baja hacia 2015. Entonces, eso también nos va diciendo cuáles son los equipos. Este tipo de indicadores nos sirve para saber cuáles son los equipos que se encuentran en crecimiento o están en desuso dentro de la población, porque, digamos, las regulaciones también tienen que ser dinámicas en ese sentido. También obtuvimos este tipo de indicadores que nos reflejaban una curva de antigüedad. A partir de esta colección de datos podíamos saber más o menos, por ejemplo, en términos de lo que el INEGI tenía, saber el porcentaje de equipos que estaban instalados en los hogares y conocer la edad de uso, y eso nos podía dar información de, por ejemplo, cuántos equipos de los que hoy están en las casas mexicanas están ya bajo una norma oficial mexicana de eficiencia energética, o de qué tamaño se podría estar diseñando un programa de sustitución de equipos. Vamos a suponer, bueno, aquí esta gráfica es específica de las lavadoras de ropa en un punto del 2015. Eso significa que si, por ejemplo, antes de 2000, si una norma hubiera surgido en 2010, digamos, el 45% de los equipos que hoy estaban en los hogares, pues, digamos, ya tenían una regulación eficiente o la más eficiente de la última generación. Todo lo que quedaba del lado de la curva restante y de equipos más viejos, desde 6 años para atrás, pues podría ser susceptible de un programa de recambios, por ejemplo, ¿no? Entonces, es la utilidad que le vamos buscando a este tipo de indicadores hasta decir, bueno, podemos fabricar o proponer un programa de sustitución de estas tecnologías de acuerdo a la intensidad y el valor que tiene en la matriz de consumo de un sector determinado. Otro tipo de indicadores que fueron muy relevantes era a partir de segmentar este uso del aire acondicionado en la parte eléctrica y el uso de la calefacción también, tanto en la parte eléctrica como térmica, pues podríamos, y lo correlacionábamos con la superficie promedio que salió en las encuestas del INEGI y de Infonavit, y que lo combinamos con una base de datos del RUB que tiene las características de los hogares en los últimos años, pues más o menos podríamos obtener un dato de cuánta energía por metro cuadrado en superficie habitada para aire acondicionado se estaba requiriendo al paso de estos años, y también para calefacción. Entonces, lo que obteníamos como resultado era un efecto del cual hoy casi todos estamos seguros que está ocurriendo, que cada vez se requiere un poco más de energía para la parte del aire acondicionado por metro cuadrado en los hogares. Entonces, ¿qué significaba esto? Bueno, este tipo de indicador lo que nos dice es cuáles son los usos finales y por ende las tecnologías que están en un mayor o en un menor crecimiento, ¿no? Y también esto nos revelaba que pues existe una necesidad de fortalecer algunos elementos estructurales de la vivienda, como podría ser la envolvente térmica, ¿no? O sus regulaciones. Entonces, es decir, los indicadores nos van dando una evidencia directa o indirecta de lo que está sucediendo con un fenómeno en el consumo de la propia energía, ¿no? Otros simplemente nos servían en el estudio para saber los impactos, tanto positivos que ha habido en términos de usos finales como negativos. Por ejemplo, esta gráfica que estoy mostrando, en la parte superior encuentran en color azul casi una línea recta, un poquito irregular, que representa el consumo de gas. ¿Qué consumo de gas? El consumo de gas del sector residencial, de gas LP y de gas natural en México, desde el 92 a 2015. Bueno, se ve muy estable.
Ahora, si del otro lado del eje lo que estamos teniendo es los hogares que disponen de un calentador de agua a gas, que ha venido en crecimiento, que es la línea que está por debajo. Y por encima está, digamos, una tasa de saturación de hogares que tienen una estufa a gas. Digamos, esta característica de calentador y estufa a gas se puede distinguir en las encuestas de INEGI. Entonces, nos damos cuenta que casi el 90% de los hogares en México casi siempre ha tenido dispuesto de una estufa, el calentador de agua a gas viene en ascenso, pero el consumo de gas no crece en la población. Y entonces vemos en la parte inferior un poco si las normas han tenido un valor. Bueno, tenemos normas de eficiencia energética en CONUE, tanto de calentador de gas como para estufa. Entonces, muestro un poco abajo la que tiene que ver con la evolución de la norma de calentador a gas, que bueno, pues se propone, sube su nivel de desempeño energético a partir de su aparición de 65 a 70% a mediados de los 90, después se incrementa y va incrementando conforme se va actualizando. Esa gráfica que parece de escalera, digamos, es el promedio que promueve la norma para equipos nuevos que van entrando al mercado hasta alcanzar más o menos un 84%. Entonces, si consideramos que este equipo es del más intensivo en el uso a gas dentro de los hogares, pues bueno, parece ser que ha tenido un efecto positivo en que se aplane esta curva de consumo de energía tanto para gas natural como gas LP. Entonces, digamos, esa es parte de la utilidad que tenemos. Ahora, en el sector industrial, pues también hay otro tipo de indicadores que hemos podido colectar, está en el capítulo del sector industrial. Ahí lo que queríamos demostrar era, de acuerdo a los registros a los que pudimos acceder dentro de tanto de la colección de datos como el acercamiento con cámaras industriales que nos estuvieron facilitando esta información, pues bueno, era ver cuáles eran aquellos sectores del segmento industrial que presentaban una mejora tecnológica, sobre todo aquellos que eran intensivos, como ya está documentado, en el acero, en la industria del cemento, en la del papel del vidrio también ocurrieron estos cambios. ¿Cuáles eran aquellos que generaban un cambio estructural en la composición de las actividades? Como puede ser hoy la industria automotriz, ¿no? Digamos, la industria automotriz en México no tenía un peso específico en los 90 que tiene hoy en día, en este caso, ¿no? La de fabricación de equipos. Los procesos de sustitución ha sido un sector que ha estado expuesto a este cambio de sustitución de combustibles. Se presentó en su momento la sustitución del combustóleo por el gas natural, algunos sectores optaron por también el uso intensivo del coque como una alternativa que era más barata para hacer mejorar sus costos de producción. Otros optaron por aprovechar sus potenciales de cogeneración, otros incrementaron el reciclado, y bueno, siempre buscando mitigar costos energéticos y elevar así la productividad y la competitividad en los sectores, ¿no? Entonces, estas intensidades, en la gráfica lo que se muestra, unos resultados, si separáramos cuál sería el comportamiento de la intensidad de la industria manufacturera, de la parte minera y de la industria de la construcción, pues bueno, tendríamos estas tendencias que están en términos económicos en la pantalla. Ahora, decíamos hace rato, bueno, analizar cada uno de estos sectores en la industria, pues implicaba de alguna manera hacer estas mismas comparaciones como lo hicimos en el sector residencial. Y ahí encontramos que, bueno, pues había algunos sectores que si comparáramos su intensidad en términos económicos, su intensidad energética, pues tenían mejor desempeño y otros no. Es decir, ¿qué significaba, por ejemplo, que en la industria del acero y el hierro su intensidad fuera 19.6% menor? Significa que necesitaba, que para obtener la misma utilidad o producir el mismo peso del PIB de 2015, requirió 19% menos energía que el que requirió
digamos, en el año 2000. Por el contrario, en industrias como vidrio, pues significa que para obtener la misma utilidad o misma productividad, pues ahora está requiriendo 32% de energía, ¿no? Los que se encuentran, sobre todo los que se encuentran en color rojo. Ahora, no es lo mismo estar analizando estos indicadores en términos monetarios que en términos físicos. Digamos, un cambio estructural o en los procesos o hacer más eficiente un proceso de producción se refleja más a partir de relacionar, digamos, el consumo energético por alguna unidad producida. Esto lo logramos hacer en algunos sectores, no en todos, no había disposición de información en todos, digamos, en el sector hierro acero, cemento, en la química, celulosa, papel, azúcar, industria automotriz, la minería y el vidrio, ¿no? Entonces, digamos, este tipo de gráfica la fuimos mostrando en el reporte y, por ejemplo, si ustedes ven cuánta energía, esta es la gráfica para producir una tonelada de acero en México entre 1990 y 2015, ¿no? Para 1990, pues bueno, era casi 45% mayor que lo de 2015, ¿no? Y esto se debe a que muchas empresas del sector acerero optaron por la incorporación del arco eléctrico dentro de su producción de los procesos para obtener el acero, que es mucho más eficiente, pero también a medidas de reciclaje, ¿no? El reciclado de la chatarra, que por cierto el arco eléctrico lo facilita. Y entonces esto hizo un uso más eficiente de la energía, disminuyendo esta industria, digamos, 45% al paso de los años. Y esto, pues evidentemente, tiene una repercusión en costos, en productividad, en emisiones. Y es una medida de eficiencia energética que el sector industrial, en este caso de la industria de acero, fue adoptando, ¿no? Algunos otros ejemplos, esta es la del sector cementero. Si comparáramos, digamos, la evolución anual de cuánta energía térmica la industria iba requiriendo para producir el clinker, que está muy vinculado con esta parte de la cocción de la materia prima, pues bueno, encontrábamos un desempeño bueno, o en la parte eléctrica, pues para el producto terminado, digamos, por ejemplo, para el tema de la vivienda, ¿no? Entonces encontrábamos que había una evolución entre 1990 y 2015 de una reducción de a partir de ciertas medidas tecnológicas que adoptaron en sus cadenas productivas del sector cementero, en términos de que prácticamente 10% de energía térmica se había reducido para la producción de clinker y casi 20% la parte eléctrica para la producción de cemento total. Entonces, digamos, es la funcionalidad que ha tenido estos indicadores que se encuentran en este reporte y así para otros sectores, ¿no? Hay que tener cuidado también. Muestro esta gráfica en entender, no es un conocimiento muy simplista la interpretación de los indicadores de eficiencia energética. No siempre, yo siempre digo esto, no siempre cuando baja es bueno ni cuando sube es malo el indicador, ¿no? Por ejemplo, aquí está contrastada los dos tipos de indicadores del sector industrial, ¿no? Esta es la industria química. En la parte superior tenemos un indicador más técnico que refleja el consumo de energía por unidad de productos químicos, y vemos el nivel de producción en otro eje, y en la parte de abajo vemos que hay una intensidad en términos económicos, en términos monetarios. Y entonces, en la de arriba, pues se disminuye en términos de consumo de energía 30%, es decir, la industria química nacional entre 2000 y 2015 requirió 30% menos energía para las mismas razones de producción o toneladas de productos químicos. Y, y en el caso en términos económicos, pues digamos, 53%. Entonces, hay como una discrepancia en estos valores. Hay que considerar que cualquiera podría decir, bueno, pues es mejor una caída en el indicador de eficiencia de 53%, lo cual no es correcto. Aquí, en este proceso, se refleja que de alguna manera
hubo, digamos, una baja en la actividad económica a mediados de los 90 en la industria química, que se vio afectada, pues, sobre todo en la parte de la industria petroquímica, y que disminuyó, digamos, la productividad del indicador y que de alguna manera pues lo altera, ¿no? Entonces, si habría que decidir entre cuál está reflejando una mejor evolución de la eficiencia, pues evidentemente el indicador más técnico que se encuentra en la parte superior se debería de considerar. Tenemos otro tipo de indicadores, por ejemplo, este es de la industria azucarera. Entonces, también hay que tener cuidado cuando creamos un indicador de eficiencia en términos de la producción física, para un poco para entender el contexto o qué nos está, digamos, eh, pues señalando la tendencia que presenta. En este caso, es un indicador de la industria azucarera que, por un lado, lo que está reflejando es una caída en el consumo de vapor por, digamos, por tonelada de azúcar, y por el otro, hay un incremento en el consumo de electricidad para producir la misma tonelada de azúcar, digamos, para la misma industria. En la parte de abajo lo que refleja son, digamos, las zafras, que es de donde vino la información que estamos graficando. Esta es una información que nos compartió la Cámara de la Industria Azucarera y Alcoholera. Y entonces, pues lo que nos dice es que los procesos se están transformando cada vez como parte del aprovechamiento del, digamos, del bagazo que se generan en los ingenios. Ha habido un aprovechamiento, sí, de la cogeneración para la parte eléctrica, pero al mismo tiempo, pues los ingenios se están volviendo más eléctricos, es decir, ha habido una sustitución de motores que incrementan la carga eléctrica, y que pues esto se está reflejando en la parte de la producción de la misma tonelada que se venía haciendo, y por el contrario lo que hace es un reflejo de una disminución en el consumo de vapor. Entonces, digamos, es un complemento, pero el indicador nos está reflejando lo que está ocurriendo, lo que viene ocurriendo en la producción de ese tipo de industria a nivel nacional. Y claro, esta información la tenemos a nivel ingenio, pero bueno, lo importante es entender quiénes están haciendo acciones, qué tipo de acciones, qué tipo de tecnologías y qué resultados, hasta dónde, ¿no? Es cuantificar esos resultados de algo que es difícil de estimar. Por otro lado, por ejemplo, también se le puede dar, este es un indicador que viene en el reporte, que lo que nos trata de reflejar es cómo hay un esfuerzo a nivel nacional por el aprovechamiento de potenciales de cogeneración de electricidad, y por un lado lo que vemos es la generación de electricidad bruta de todo el sistema eléctrico nacional, y vemos la participación, cómo va ascendiendo de quienes están cogenerando, ¿no? En otro eje. Entonces, digamos, podemos evaluar si esas políticas de promoción están haciendo resultados, si existe un mejor aprovechamiento de cargas térmicas y eléctricas dentro del sector productivo, ¿no? O ver también ese mismo número, cómo está progresando, digamos, para abastecer el consumo del propio sector industrial o del sector comercial e industrial, ¿no? Entonces, vemos cómo la cogeneración sí se viene adoptando dentro de ese sector como una medida que es conveniente, que tiene un reflejo en los costos, que tiene un reflejo en el mejor aprovechamiento de las corrientes térmicas y eléctricas de las instalaciones. Bien, voy cerrando ya esta plática. Decíamos hace rato el reto de tratar de cuantificar los ahorros de energía. Los indicadores de eficiencia energética pues, nos sirven para monitorear el progreso de políticas de eficiencia energética, si ha habido un impacto, ¿no?
pero también nos sirven para estimar este ahorro de energía, como decíamos a un principio de la charla. Vamos a tener que acceder a metodologías avanzadas y a información verificada para cuantificar la ausencia del consumo de energía, porque no vamos a tener otra forma. En el mundo, bueno, se han adoptado distintas metodologías y, vamos cerrando esta plática con lo siguiente. Eh, Hace algunos años la Agencia Internacional de Energía empezó a promover el concepto de los cobeneficios de la eficiencia energética y reconocía en una gráfica muy parecida con la que estoy mostrando 16 cobeneficios de la eficiencia energética. Esto es, una medida de eficiencia energética puede tener distintos cobeneficios en el momento que se hace. No solo es la reducción de emisiones, no solo es ahorrar facturación energética, sino hay otra serie de cobeneficios que se pueden desencadenar paralelamente. Y bueno, el documento lo estuvieron promoviendo algunos años, eh, pero bueno, lo interesante es cómo cuantificamos esos cobeneficios. Y bueno, la respuesta son precisamente los indicadores de eficiencia energética y las metodologías de factorización las que nos permiten eh, evaluar estos cobeneficios que tiene la eficiencia. No solo nos va a permitir estimar el ahorro de energía, por ende, pues, si asociamos el ahorro de energía a un combustible y a un factor de emisión, pues con eso tenemos la emisión, sino nos va a permitir cuantificar algunos de ellos. Esta parte, digamos, quisiera mostrar algunas gráficas como esta. Por ejemplo, eh, si nosotros ocupáramos estos 150 indicadores que obtuvimos en la colección de datos y la aplicamos a un método de descomposición factorial, obtendríamos que el ahorro de energía, o más bien el consumo, en amarillo ustedes ven el consumo final energético que ha tenido México entre 2000 y 2015. Esto es sumando el sector industrial, residencial, transporte, comercial, servicios y agropecuario. Bueno, si las medidas no se hubieran hecho tomando como un cero, no el año 2000, si las distintas medidas, acciones de eficiencia energética de los sectores que mencioné no se hubieran llevado a cabo, en 2015 el consumo nacional de energía hubiera sido 17% más. Esto es alrededor de 800 petayoules en nuestra matriz energética. Entonces, eso tiene un valor pues bastante positivo dentro del sector energético. Y bueno, la manera de estimar esta cantidad al paso de los años, pues es a partir de calcular estos deltas que vienen ocurriendo por cada medida, por los indicadores, por descontar otro tipo de indicadores que no tienen que ver con la eficiencia energética y que se nulifican y se sacan de ese estimado, como podría ser que no son los mismos tamaños de hogares, no son los mismos equipamientos año con año, la población no es la misma, el PIB no fue el mismo, las pérdidas no son las mismas, y el valor digamos, de los índices de desempeño de cada equipo año con año en promedio nacional va cambiando, y entonces la matriz de combustibles va cambiando también. Entonces, si nulificamos todos esos factores al descomponerlos año con año, lo que vamos a obtener es el efecto puro del consumo evitado. Si los vamos asociando y los vamos dejando, digamos, lo que vamos a obtener es este ahorro estimado de 800, arriba de 800 petales. Pero bueno, eso sería un cobeneficio. Ahora, hoy en día, el Plan Nacional de Desarrollo que contiene, digamos, los objetivos de nación, en la parte del sector energético, lo que vamos a encontrar es que se aspira, perdón, a mejorar el índice de independencia energética.
El índice de dependencia energética y de independencia energética es un indicador que pues, lo que hace es relacionar, digamos, la producción de energía total de un país contra su consumo nacional y, y obtenemos un número alrededor de la unidad. Cuando este está por encima del valor de la unidad, pues quiere decir que tenemos un superávit en la producción de energía. Cuando tenemos menor a la unidad, pues quiere decir que somos importadores. Por lo tanto, pues, bueno, dependemos de fuentes energéticas externas para abastecer nuestras necesidades energéticas del país. Eh, a lo mejor digamos, este índice, que también forma parte de los índices analizados en el reporte, pues lo que nos dice, o como todos nos pudimos enterar a través del seguimiento del Balance Nacional de Energía, es que 2015 fue, digamos, el punto de quiebre, donde México dejó de ser independiente en su matriz energética para pasar a tener una alta dependencia, digamos, de algunas fuentes, ¿no? Quizás un poco por la importación de gasolinas, de gas natural principalmente. Eh, y bueno, ahora, ¿qué pasa? ¿Qué hubiera pasado? Esa es una pregunta en términos de seguridad energética si no hubiera habido políticas de eficiencia en estos 15 años que estamos analizando. Este punto de quiebre se hubiera presentado en 2011. Eso es lo que tenemos. Es decir, si hubiera incrementado el consumo de energía por no haber evitado a través de medidas de eficiencia energética lo que habíamos estimado, pues en términos de seguridad energética nos hubiéramos visto un poco más vulnerables en el tiempo 4 años antes del punto de quiebre. Entonces, tratamos de darle un valor a lo que hacemos, un valor no reconocido o no estudiado, y que ahora nos estamos dedicando a estudiarlo, entonces, bueno, vamos viendo cómo la eficiencia es parte de esos cobeneficios. En términos de seguridad energética, bueno, ayudó a ralentar este punto de quiebre, como va a poder ayudar a la recuperación del índice en el futuro, ¿no? De alguna manera, es parte de la solución. Ahora, ¿qué pasa si de dónde vienen esos ahorros estimados? Bueno, pues vienen del análisis sectorial y subsectorial de cada una de las actividades a las que pudimos cuantificar estos 6 años. Entonces, lo que estamos obteniendo es que prácticamente el mayor ahorro de esos casi arriba de 800 petajoules, pues bueno, vienen en un 40% del ahorro del sector residencial y en un 35% del sector industrial. Esto nos coincide con los indicadores primarios que habíamos mostrado al inicio de la presentación. Hay otros sectores que inercialmente se están haciendo más eficientes, como es el caso del sector transporte, más que nada por una competencia entre los fabricantes, ¿no? Por ser vehículos con mejor economías de combustible, ¿no? Pero bueno, lo tenemos desagregado y este sería el desarrollo de cada uno de estos sectores en términos de ahorro de energía. Ahora, vamos a otro cobeneficio para ir cerrando. Eh, hablábamos de la parte de las emisiones. Si a cada uno de los ahorros estimados, que evidentemente los tenemos asociados a un combustible o a un energético, le aplicáramos sus factores de emisión, lo que obtenemos es, digamos, las emisiones evitadas por eficiencia energética. En esta gráfica que estamos mostrando, pues el origen de esta gráfica pues, es el Inventario Nacional de Emisiones que tiene el INEC. Entonces vemos, digamos, en la parte azul las emisiones que son oficiales, que se han registrado entre 2000 y 2015, a partir de las actividades por tema de combustible. Y en la parte superior, si solamente consideramos las emisiones directas, este, que vienen a partir de, digamos, de combustibles evitados por eficiencia energética, pues obtendríamos un 13%. Es decir, si estas acciones de eficiencia energética no se hubieran desarrollado todos estos años, en el 2015 las emisiones serían 13% mayores que las que se registraron. Es decir, es una forma de entender otro cobeneficio más que ha tenido la eficiencia energética y el ahorro de energía. Y bueno, vamos cerrando, esta es la última.
esos mismos cobeneficios. El ahorro tenemos cuantificado a partir del sector industrial, está correlacionado en términos de combustibles para cada actividad, en términos de cada subsector, y si el consumo de energéticos que hoy aparece en el balance nacional de energía, dependiendo de cada energético, lo asociamos a un precio por energético. En este caso, aclaro que el precio para el bagazo que aparece en esta parte de la matriz energética, asumimos que era cero, pero el resto puede estar asociado a un costo. Pues obtendríamos la factura energética de la industria, y eso es lo que representan las barras en color azul, y pues bueno, está medido más o menos en millones de pesos. Y si a ese mismo combustible le asociamos un volumen evitado a través de acciones que la industria hizo de diferentes tipos, y lo asociamos a un energético, pues obtenemos la parte del ahorro en gastos de la factura energética de la industria por acciones de eficiencia energética. Lo cuantificamos para entender esto, cuál sería el impacto solo del sector industrial, y lo que obtenemos es que a 2015, digamos, hay un incremento de la productividad y por ende de sus costos en el sector industrial, porque la industria, de no haber adoptado medidas de eficiencia energética a lo largo de estos años, hubiera pagado 17% más, 17.1% más en facturación de energéticos de la que terminó pagando en términos reales en 2015. Entonces, es parte de lo que la eficiencia puede ofrecer, la eficiencia energética como un cobeneficio eh, eh, paralelo, más allá del ahorro, más allá de las emisiones, más allá de las necesidades de infraestructura en la parte de la facturación energética, ¿no? Y es una forma de estimarlo así, digamos, es como operan estas metodologías. Claro que para llegar a esto hay que desarrollar toda esa parte desde la intensidad energética primaria hasta la parte final. Y bueno, con esto estaría terminando, agradeciendo la oportunidad, y antes de pasar a las sesiones de preguntas, dejo mi correo electrónico, está en pantalla. eh, Hay un logo tenemos en el área de políticas y programas de la CONUE, tenemos una comunidad de Twitter, que la encuentran con el nombre de C Prospectiva, aparece este iconito que ponemos en dorado, eh, como parte de las, digamos, cosas que estamos haciendo en el área, ahí dentro de la CONUE, los eventos, las publicaciones. Lo tratamos de difundir, los invitamos a que nos sigan también en todas las redes que manejamos en CONUE, que son bastantes, y pues no me queda más que agradecerles la oportunidad y quedar a disposición de ustedes para las preguntas. Y bueno, con esto, por mi parte, he terminado la presentación. Les agradezco y muchas gracias.